Hola, buenos días amigos. Hoy vamos a continuar con el tema de cómo construir desde la idea un proyecto. Este primer tema lo vamos a adelantar, digamos, en este módulo 4, básicamente orientado desde o articulado con una metodología. Vamos a ver inicialmente una metodología que es muy conocida hoy día, que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, que se apropió, digamos, o lo han apropiado muchos proyectos a partir del año 2010 aproximadamente, cuando se desarrolló. Eh, la metodología es una cuestión que se construye, digamos, o que nos da las vías, nos genera la estructura para que nosotros podamos seguir de manera controlada un proceso en el cual vamos a obtener un resultado. Voy a compartirles una corta presentación para que veamos más a fondo el tema de las metodologías. Esta primera unidad del módulo 4 se denomina de la idea del proyecto y básicamente trata sobre lo que les acabo de mencionar. Es como a partir de una metodología que es un proceso controlado paso a paso, vamos a ir construyendo un camino para resolver una situación particular o una problemática identificada con la cual cada uno de ustedes va a participar en este diplomado. Lo primero que todo, digamos, al identificar una metodología es qué es una metodología. Y una metodología se compone de métodos y técnicas. Métodos y técnicas, digamos, que han sido comprobadas y se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación. Ella constituye el soporte conceptual que aplicamos nosotros a un proyecto de investigación. Entonces, básicamente, ¿qué es en qué se traduce esto? Esto traduce en que a partir del aprendizaje de algunas técnicas que ustedes vieron en los módulos previos, de algunas técnicas, nosotros vamos a plantear un camino por el cual vamos a recorrer paso a paso y vamos a encontrar la posibilidad de minimizar el riesgo de fracaso de ese proyecto. Vamos a tratar de tener la mayor cantidad de variables controladas. Recuerden que los fenómenos sociales particularmente tienen una cantidad gigantesca de posibles causas que nos generan el efecto que nosotros logramos identificar. Entonces, si llevamos este proceso paso a paso y a partir de los métodos que ustedes han aprendido y de las técnicas y las herramientas que ustedes han aprendido previamente, vamos a tratar de construir un camino que a partir de un pensamiento lógico nos lleve a resolver el problema. Vamos a hablar específicamente de una metodología, como les dije, que se llama pensamiento de diseño o design thinking. El pensamiento de diseño o design thinking inicia con una fase que ustedes ya han trabajado bastante y que se llama empatizar. Empatizar se trata o se traduce básicamente en conocer también al cliente, al usuario o al grupo social al cual vamos a intervenir, que somos capaces de ponernos en sus zapatos. Ustedes ya identificaron, ya vieron algunas cosas como el mapa de empatía, como la identificación del cliente, en el cual nosotros lo que hacemos básicamente es ponernos en los zapatos de otro. Identificamos perfectamente las necesidades, los miedos, las alegrías, para poder generar una propuesta de valor que sea capaz de llenar esos vacíos, digamos, en la problemática que hemos identificado con ellos. Es claro que cuando nosotros empatizamos tenemos que lograr identificar específicamente cuál es el rol que juega cada uno de los protagonistas dentro de esta estructura. Entonces, el pensamiento de diseño inicia con la parte de empatizar, que ustedes la tienen bastante clara y que probablemente a partir de unos ejemplos vamos a profundizar un poco. Cuando nosotros pasamos de la parte de empatizar, lo siguiente que ustedes hicieron y lograron definir fue la fase de definición y lograron definir cuál iba a ser la propuesta de valor que ustedes iban a ofrecer, ¿cierto? En este momento nosotros hemos tenido y tenemos identificado que vamos a trabajar con unos clientes que vamos a empatizar y que vamos a definir una propuesta de valor que les vamos a ofrecer. Estas dos fases se llaman la fase de comprensión
comprender. Aquí es cuando nosotros logramos dimensionar y logramos ubicar el problema en términos espaciales, temporales, geográficos, etcétera. O sea, logramos comprender la dimensión del problema. Para lograr después de definir el problema y de comprender el problema, de comprender quiénes son los protagonistas, cuáles son las variables que debemos controlar y cuáles son las dimensiones sobre las cuales debemos actuar, entra a la etapa de idear. En la etapa de idear, ¿qué es básicamente lo que hacemos? Es cuando nosotros hacemos hacemos uso de todas estas herramientas que empoderan la creatividad y empezamos a plantear posibles soluciones que van a servir para resolver ese problema. Fíjense ustedes que esto va paso a paso, pero eventualmente yo podría devolverme para replantear y volver a construir. Entonces, yo en este momento defino las ideas que voy a plantear para resolver, para proponer una propuesta de valor, para resolver el problema de un usuario, un cliente o un grupo social. De ahí, la siguiente fase es la fase de prototipar. ¿Qué hacemos nosotros en la fase de prototipar? Prototipar es de cierta forma definir cuál es la alternativa, porque cuando nosotros hicimos esa explosión de ideas, cuando montamos ese abanico de ideas, aparecieron muchas posibilidades, pero todas las posibilidades no siempre ni son ideales ni son las adecuadas. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a prototipar, básicamente lo que hacemos es tomar una decisión. Es tomar una decisión para definir una alternativa que va a resolver ese problema. Y esa decisión y esa alternativa que nosotros tomamos tiene que basarse en hechos, en datos, en la información con la que contamos, para que de cierta manera, al tomar esa decisión, al tomar ese camino, porque aquí lo que estamos tomando es un camino para resolver, cuando decidimos que esa es la forma de resolver el problema, debemos contar con la mayor cantidad de información posible para minimizar, como les decía, los riesgos de errores, de tiempos, de costos, de manejo. Estas dos fases se llaman la fase de exploración, porque aquí nosotros hemos comprendido el problema y estamos explorando cuál es la solución. Aún no hemos valorado, digamos, o no hemos llevado al plano real la respuesta. Hemos identificado, hemos propuesto qué vamos a hacer, hemos imaginado cómo lo resolvemos y al final hemos tomado la decisión dentro de toda la gama de ideas que teníamos para resolver, hemos tomado la idea de cuál alternativa es la que nos sirve a nosotros para resolver el tema. Entonces ahí hemos explorado el problema. Luego, ¿qué viene? Luego viene pues la fase de implementación. La fase de implementación, no, de verificación. Nosotros en el momento de testear, cuando nosotros tomamos una respuesta, una solución, nosotros tenemos que ver si esa respuesta es válida, si esa respuesta es verificable. Entonces nosotros tomamos las variables y verificamos lo que es verificable y validamos lo que es validable. O sea, hay una diferencia entre unas y otras. O sea, yo valido lo que creo, verifico lo que supongo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en la etapa de testeo, debemos identificar dentro de la propuesta, dentro de la hipótesis que yo planteé en el momento de prototipar, debo identificar qué de las cosas que yo hice son susceptibles de verificar, o sea, de decir, sí, esto que yo propuse, lo planteé y es así, o que me toca a mí validar en términos de que mi propuesta debe manejar un grupo de gente o un grupo de gente debe validar la respuesta que yo planteé. Una vez tenemos, digamos, todo el paneo de lo que es el testeo o la validación y verificación, ahí sí llegamos a la etapa de implementación. Entonces, cuando llegamos a la etapa de implementación es cuando nosotros ya podemos decir que el modelo de negocios que planteamos, a partir de esta metodología, la podemos implementar y se convierte la podemos llevar al mercado. Ese modelo de negocios, con todas, digamos, las diferentes fases que se tienen, validada y verificada, llega al mercado como una propuesta de valor para un determinado grupo. Como les dije inicialmente, bueno, esta etapa de testear e implementar se llama materializar. Entonces, fíjense que tenemos tres etapas claramente diferenciadas. Primero, comprendemos el problema
y logramos definirlo, el problema en la medida en la de cómo vamos a actuar, cuáles son los límites de nuestra problemática, de nuestro impacto, porque nosotros con cada uno de estos proyectos tenemos que generar impacto. Un impacto positivo en una comodidad, en un espacio geográfico, con unos propósitos específicos, ambientales, económicos y sociales. Entonces tenemos una etapa inicial que es comprender, una etapa segunda que es explorar en términos de cómo voy a solucionar yo eso, y una tercera etapa que es materializar, que es cuando yo ya he logrado materializar o he logrado concretar que las propuestas mías en una solución. Y es cuando yo termino ahí la fase. Pero esas fases normalmente tienen una condición, una característica. Ustedes se dan cuenta que inicialmente esto es como si fuera cíclico. Yo voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Pero también yo me puedo devolver en cualquiera de las etapas porque encuentro algo que es susceptible de ser mejorado o de ser corregido. Entonces yo puedo llegar a la etapa de testeo, de testear, de validar y verificar y comprobar que la propuesta mía no correspondía con las necesidades de la propuesta de valor que yo tenía. Y puedo empezar a caminar hacia atrás en mi modelo metodológico para luego volver a echar hacia adelante. ¿Sí? Entonces, cada una de esas etapas me permite a mí realizar muchas iteraciones hacia adelante o hacia atrás en la medida en la que yo pueda corregir mi proceso metodológico. Este pensamiento, digamos, este planteamiento es un planteamiento bastante sencillo de cómo llevar una propuesta o una idea o una necesidad de un cliente al mercado con una solución. Esto, digamos, aprendemos unas técnicas, aprendemos un camino, pero al final, cuando nosotros le cogemos práctica a una metodología, nosotros podemos apropiar y construir nuestra propia metodología con base en las necesidades y las experiencias que nosotros hemos acumulado. Digamos, a partir de esta metodología expuesta de una manera bastante rápida, pero que nos muestra, digamos, el panorama general de cómo debemos abordar una problemática, se han desarrollado muchos productos en el cual se identifica el usuario. Fijémonos en el primer producto que básicamente lo que dice es, yo soy un usuario, está identificado el tipo como un usuario que corre peligro porque cada vez que sale a montar bicicleta en una zona urbana, probablemente los carros le pasan muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Con una respuesta muy sencilla, a partir de todo ese proceso de empatizar y definir, idear, etcétera, se encontró una respuesta muy sencilla que básicamente era poner dos luces que le generaban una zona de protección virtual. Los conductores de los vehículos de los carros son capaces de identificar el espacio que el ciclista necesita para su protección. En la segunda vemos, por ejemplo, el desarrollo de un casco fácilmente armable o estructurable que se puede guardar con facilidad. Ustedes se habrán dado cuenta que tanto ciclistas como motociclistas cada vez que se bajan del vehículo, se les convierte en un problema el equipo de protección. Entonces, este casco está pensado en el ciclista que tiene ese problema y que tiene poco espacio para guardar el casco. La tercera es una bicicleta para montañistas. Como se dan cuenta, es una bicicleta portable o transformable o modificable en la medida en la que me permite a mí caminar llevando mi bicicleta al hombro sin que me genere una carga mayor y que me permite en determinado momento armarla con mi morral, como se dan cuenta ustedes ahí, que tiene un morral en la parte media. Puedo cargar mis cosas porque soy montañista y voy de excursión y necesito además un medio de transporte en determinados momentos. Esto, como lo vemos ahí, es lo que nosotros llamamos diseño centrado en el usuario. Es porque logramos identificar absolutamente bien quién era el usuario y cuál era la necesidad que tenía. Entonces, cada usuario es diferente y a pesar de que vemos aquí tres ejemplos que tienen que ver con los mismos, en teoría, con los mismos usuarios, porque son los usuarios o los biciusuarios, como lo llaman ahora, pero que tienen unas condiciones diferentes de emplear el instrumento o la bicicleta. Y para cada uno de ellos se debe generar una respuesta diferente porque cada
problemática depende del rol o de la función que juega cada individuo dentro de la situación problemática. Estos tres ejemplos, digamos, son ejemplos de lo que se hace en diseño industrial, pero que pueden ser extrapolables a situaciones de proyectos sociales. Con esto les agradezco la atención y espero que revisen cada uno de los pasos metodológicos y cómo van ustedes en cada uno de esos pasos para la consecución del resultado final de nuestro proyecto. Les envío un abrazo y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Buen día.